para la parte del debate os explico la dinámica. Bueno, Beatriz Talegón o alguien de opinión del Diario 16 leerá una columna, llámalo como quieras, y sobre esto, a partir de aquí, se creará una conversación monotemática. Aquí no saltaremos de tantos temas como hemos hecho, pero sí que nos centraremos un poco, ¿no? Y bueno, pues vea, arráncate. Venga, me estreno yo hoy. Vamos a inaugurar este pantano. La reflexión de hoy se llama Vivir en la realidad que nos dibujan no es vivir en la realidad. Reescribir la historia es la manera más sencilla para hacernos vivir una realidad distorsionada, para manipular nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, en definitiva, nuestra manera de vivir. Crecer pensando que todo lo que te rodea está hecho para tu disfrute, de acuerdo a tus necesidades, es una falsa realidad. Como crecer pensando que el hombre de raza blanca descubrió una parte del planeta y gracias a él llevó el conocimiento, el saber, incluso a Dios. He nacido y he crecido en un lugar donde la realidad que se me ha contado dista mucho de la que fue. Cuando me hablan de una guerra civil o cuando me hablan de una España enfrentada, me faltan datos para poder evaluar con objetividad y rigor unos hechos que hoy dejan frutos por sus consecuencias. América Latina amanece llena de carteles que dicen que España les pide perdón. La culpa esta vez es de Abel Azcona y que esté generando debate significa que hay algo que no se ha contado hasta ahora. Como por ejemplo que la llegada de Colón y sus carabelas supusieron un hecho en la historia de los pueblos que allí habitaban que debe ser contado con rigor. Asesinatos, violaciones, robos, destrozo de lenguas y culturas son parte de una realidad que aquí, en la madre patria, necesita ser contada, sobre todo porque es la verdad y además para que no vuelva a repetirse. Vaya melón nos has abierto, Bea. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de qué hablamos? Claro. ¿Ahora de qué hablamos? ¿De las estatuas de Colón? ¿De lo que el viento se llevó, que una plataforma la ha retirado para volverla a poner con explicación? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Quién se anima a comentar ahora? ¿Quién se anima? ¿Quién Pues se es atreve? tremendo, es tremendo. Yo no tengo problema. Me ha encantado, desde luego, me ha encantado, Beatriz, fenomenal. Has acertado y has dado de lleno en algo que evidentemente todos los que creemos que tenemos razón y usamos la razón para poder llevar nuestra vida a cabo, pues evidentemente sabemos que se han cometido verdaderas atrocidades. Pero no son menos atrocidades que las que han cometido los ingleses con la guerra del opio, cuando invadieron China, cuando, bueno, pues durante más de un siglo han sometido al que hoy es, sin duda alguna, el país con más fuerza económica y con más vitalidad económica del mundo, el gran manejador de la economía mundial. Efectivamente, los españoles tenemos que pedir perdón por las barbaridades que se hicieron en el pasado, en la época de Colón, por las barbaridades que se hicieron después de la época de Colón y por las barbaridades que sobre todo se hicieron cuando soltamos las colonias y nos marchamos de allí porque no había nada más que saquear. Es decir, el problema no es haber hecho un saqueo, el problema no es haber hecho en sí el Que haber también, que también, llegado, que que también, pero también. el problema es cómo hemos dejado eso, ¿no? Cómo los hemos dejado a su merced sin ningún tipo de modernidad, no hemos servido nada más que para expoliar lo que era de ellos y lo que legítimamente ellos tenían que defender. Y por lo tanto, esto que es un tema que parece a priori tan, bueno, pues tan lejano, pues parece que no lo es tanto, ¿no? Y por otro lado, no tenemos que flagelarnos con un látigo ni un escapulario rasgándonos el pecho, ¿no? Pues pidiendo perdón a Dios y a los apóstoles, no, porque esto mismo es lo que hizo la Europa, la antigua Europa, que era la dominadora del mundo y la que fue la dominadora del mundo durante muchísimos años. Lo hizo Holanda, lo hizo Tenemos que Francia, aligerar, lo Edu, hizo tenemos que Portugal. aligerar. O sea, es decir, el tema es evidente, lo que pasó, nadie puede tergiversar lo que fue los hechos probados y perfectamente contrastados, pero no nos rasguemos las vestiduras. En este mundo, unas veces unos y otras veces otros, hemos hecho auténticas barbaridades. Esta semana. Siguiente, Sonia. Bueno, yo creo que no se trata de rasgarnos las vestiduras o no, sino que se trata de ser responsable y de asumir que es necesario reescribir la historia, porque la historia está viva, la historia es algo que
que se mueve, que está en constante, pues eso, en constante evolución, y que la historia en nuestro país no se ha contado escuchando a los sectores populares, sino que se ha contado siendo una crónica de los ganadores sobre los vencidos, se ha contado en vertical, se ha contado mirando hacia abajo, se ha contado por parte de las élites, se ha contado desde el punto de vista de la oligarquía, y eso impacta directamente en las ciudades, en esos monumentos que causan tanto dolor. No estamos hablando de algo que sucedió hace muchos años, sino que de algo que se perpetúa y que sucede cada día que una persona que viene de América Latina, por ejemplo, ve allí una estatua de lo que representa el pisotear su pueblo, el pisotear su cultura, y que es, al fin y al cabo, apología de una España que nosotros no queremos que siga perpetuándose. Esa es mi opinión. Yo sí que creo que la historia hay que cambiarla, y que esa historia, esa verdadera historia, la historia de las grandes luchas de la gente que llevó a cabo grandes luchas en pos de su pueblo, en pos de la ciudadanía, no sale en ninguna parte. Es decir, ha sido totalmente opacada, y simplemente se cuenta la historia de los sangrientos, la historia de los violentos, las historias de los que vinieron y hicieron un auténtico desastre social, y que además esas élites han permitido poner estatuas, poner nombres de calles y reasignar con dolor y con tortura a nuestras ciudades. ¿Alguien más? ¿Vale, María José? María José, perdón. Perfecto. Pues muchas gracias. Me ha gustado muchísimo, Beatriz. Enhorabuena. Sirve para reflexionar muchísimo sobre la polarización que estamos viviendo a nivel mundial. Que muchas veces decimos, no, es que España es una sociedad polarizada. No, estamos polarizados a nivel mundial. Y eso, una de las consecuencias de esa polarización, pues la vemos en la reinvención que necesitamos de hacer de la historia, ¿no? De todo lo que nos habían dicho y nos lo habíamos creído, ahora parece que ya desaparecen esos consensos, ¿no? Nada de lo que nos han dicho nos lo tenemos que creer. A mí me da mucha pena pensar que, pese a que utilizamos una lengua en común con América Latina, España está totalmente distanciada, y no solamente a nivel geográfico, sino a nivel cultural. Y me da pena, porque quien pueda viajar allí verá que solamente por la lengua en común que tenemos, y también otros factores que nos unen, ¿no? Pues parece ser, que hay muchísima más distancia de la que en verdad hay. Toda globalización, cuando no se hace bien, pues tiene estas implicaciones, ¿no? El colonialismo se ha hecho para someter, en la mayoría de las ocasiones. Y cuando no se respetan los derechos de los indígenas, pues que a día de hoy siguen sin respetarse en muchísimas de sus comunidades, pues sigue creando esta situación de perversidad, de sentirse uno desigual con respecto a otros, ¿no? Que le llevamos escuelas, que le llevamos ilustración. Vale, lo podemos decir de mil maneras, porque también hubo consecuencias positivas dentro de esa globalización, dentro de ese colonialismo, ¿vale? Pero sus derechos, lo que era su antropología, todo eso fue pisoteado, ¿no? Una cosa para terminar, porque esto daría para hablar muchísimo. Ayer, hablando con un amigo sueco, me dice, tenemos que llevar cuidado con tanta reinvención, porque el día menos pensado le van a quitar el nombre a los premios Nobel. Porque Nobel fue el inventor de la dinamita, y por culpa de la dinamita se han hecho muchas bombas. ¿Está bien o está mal? A ver, una cosa, antes de darte paso, Manu, Freire, ¿querías repasar un poco los comentarios que nos están llegando a los diferentes chats que tenemos abiertos? Eso es, nos han llegado unos cuantos comentarios, varios dándonos la enhorabuena, como el de Albert Rosauro, que nos dice qué bueno este canal, o Inés Mazuela, que dice interesante debate, buen formato. También quieren entrar en el debate, como Álvaro Gutiérrez Romero, que dice que él está de acuerdo con contar la verdad de lo que pasó, sin tapujos, pero hay que ponerlo en el contexto de entonces. No sé cómo lo veis. Manu. Yo, claramente, y al hilo de lo que dice nuestro seguidor, no se puede evaluar una realidad desde los principios y pensamientos de hoy en día, 5 siglos atrás. Es imposible. O sea, no podemos estar evaluando lo que hicieron entonces, que una cosa os voy a decir, no estoy de acuerdo tampoco totalmente, obviamente siempre hay excepciones, pero no estoy de acuerdo con que la historia solo la cuenten los vencedores y las élites. En España, por ejemplo, en la Guerra Civil, había un tal Chávez Nogales que escribió muchísimo sobre el contexto previo. Había un tío como ese que se puede leer, o en Latinoamérica hay una tal Elena Poniatowska que publicó muchísimo sobre además, el movimiento feminista
que se creó a través de la figura de la Malinche, cuando estuvieron los españoles allí, y otra cosa. O sea, es solo cuestión de leer. Como decía Bradbury, no se trata, o sea, no hace falta quemar los libros para que no sirven de nada. Con no abrirlos ya es suficiente. Y luego, otra cosa, a respecto de... se me ha ido el salto hacia un momento. El contexto, Manu. Sí, no digo, el contexto, que es importantísimo. Y luego, otra cuestión, muchas veces hablamos de las cuestiones de oprimir, de opresión, lo que ha pasado ahora también en Estados Unidos con la cuestión racial y tal. Y hoy creo que hay un ejemplo de lo que sería no reescribir la historia o no revisionarla, que siempre lleva unas connotaciones dogmáticas, sino transformarla con acciones que estén por encima de lo que pasó en el pasado. Se me ocurre Nelson Mandela. Si Nelson Mandela hubiera hecho de la sociedad mayoritaria negra una jauría contra la minoría blanca, hubiera habido una guerra civil donde se hubieran destrozado. Sin embargo, ¿qué hizo Nelson Mandela? Decir, o aquí hay una concordia o nos vamos a matar todos. Un tío que había estado más de 20 años en la cárcel y que tuvo la altura de la capacidad de Estado como para mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, para que delante solo sea una cuestión de odio. Ojo también con eso, porque a lo mejor también nos hacen falta mirar hacia atrás con objetivo de avanzar y no mirar hacia atrás con objetivo de destruir. Pero Manu, tengo una pregunta. ¿No hay que revisar entonces a quién homenajean las sociedades? Yo el revisionismo no me gusta, Jorge, porque creo que tiene un componente siempre dogmático. O sea, si no se utiliza desde un punto de vista cultural, y lamentablemente ocurre la mayoría de las veces, si no se utiliza desde un punto de vista de manipulación y aleccionamiento, se puede abrir el debate. Todos los debates son pertinentes. ¿Cómo no se va a debatir sobre si es conveniente en España tener un monumento dedicado a un dictador? Por supuesto que hay que debatir y por supuesto que no debe existir. Pero otra cosa es que ese sea la razón y la raíz argumental y discursiva que marque el día a día de un país. Eso es lo que no puede ser. Cuando hay que desarrollar mercado laboral, cuando hay que darle a las personas con menos recursos una renta básica, cuando hay que preocuparse de tantos y tantas cosas que ya no están con un señor que murió afortunadamente hace 40 años y desafortunadamente porque estuvo 40 años mandando. ¿Vale, Sonia? Yo es que de verdad, llevarnos el debate a otro sitio y no me gusta negar la realidad. Es decir, ese señor murió, pero los que estuvieron con él no han muerto y lo estamos viendo todos los días. Yo soy una mujer lesbiana que tengo que escuchar cómo hay psicólogas que están haciendo terapias de aversión en Madrid. Yo soy una mujer lesbiana que tengo que escuchar todos los días que soy una enferma mental y que olemos mal y que se quieren llevar el orgullo fuera de la ciudad. O sea, vamos a ver, Franco se murió, pero Franco no se ha muerto. Mucho cuidado. Y a mí, como ciudadana, no me gusta ver una estatua de ese señor, ni me gusta ver una calle que se llame Carrero Blanco, ¿vale? Entonces yo creo que las ciudades son espacios para compartir, son espacios comunes y son espacios que tienen que ser neutros para que todo el mundo los pueda disfrutar y, por supuesto, no puede haber calles y no puede haber monumentos de dictadores y de gente que está ahí por haber hecho la guerra o por haber asesinado o por haber vulnerado derechos de manera flagrante, porque cada vez que alguien pasa por delante y la ve y sabe lo que significa, se vuelven a vulnerar esos derechos. ¿Eduardo? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Dónde ponemos el freno en la historia? Es decir, yo hace no mucho tiempo he estado en Polonia y me he recorrido unas cuantas ciudades de Polonia en la que precisamente está uno de los monumentos, vamos a llamarla así, precisamente que existen para recordarnos a todos lo que pasó durante prácticamente 30 años y lo que padeció Europa durante 30 años, que fue a un dictador como Hitler, ¿no? Y Auschwitz está ahí y forma parte de la historia de Europa, precisamente tiene que seguir formando parte de la historia de Europa para enseñar a las generaciones las auténticas barbaridades que hicieron dictadores como este. Pero se ha resignificado. Es decir, sí, pero que no podemos pero no se puede reescribir la historia. No. Pero yo creo que aquí no estamos hablando de reescribir Eduardo, la historia, estamos hablando de contar la historia y de contarla, evidentemente, y de leerla y de entenderla sin ningún tipo de víctimas, ni de vencidos, ni de ganadores, ni de nada. Estamos hablando, por lo menos, quiero pensar que los que estamos aquí tenemos cierta capacidad de analizar lo que nos cuentan en distintos libros y lo que nos han contado de la historia. Somos perfectamente consecuentes nosotros y muchísima más gente de lo que ha pasado en el mundo a lo largo de estos años. Evidentemente, comparto con Sonia que las calles tienen que estar
para que paseemos tranquilamente todos y nos sentamos cómodos todos. Yo no quiero ver una estatua del dictador Franco, no, me horroriza una calle que se llame Carrero Blanco. Pero lógicamente tenemos que empezar a saber convivir entre todos, desterrar esa parte de la historia, que yo creo que es más desterrar lo que hemos padecido, ya quienes los hemos padecido, nosotros no, los han padecido seguramente nuestros padres y nuestros abuelos. Lo seguimos padeciendo. Nosotros, insisto, nosotros sí, no sí. hemos padecido el franquismo. Yo no, Sonia, y tengo casi 50 A mí se me está haciendo muy largo el franquismo a mí. Pero que te digo que casi tengo 50 años y no he padecido el franquismo. Padezco las barbaridades que dicen pues, pseudo-franquistas que siguen estando ahí, pero que no nos olvidemos que han sido votados. Los que formamos parte de minorías oprimidas sí lo notamos, que el franquismo no nos ha acabado. Yo es que no te veo como una minoría oprimida. Bueno, da igual como tú me veas, lo que importa es cómo me ven ellos y cómo me tratan ellos. No, es como te veas tú, lo importante es cómo te Vea. Yo creo que es súper interesante todo lo que estáis planteando y desde mi punto de vista creo que hay un problema muy grave, por lo menos en España, que es una cuestión de cómo nos llega la información de las cosas, cómo podemos ser más conscientes de la realidad, de lo que ha pasado, de la historia. Y el ejemplo claro es mirar un libro de texto de lo que se estudia en el cole o en el instituto. Curiosamente, yo no sé si a vosotros os pasaba igual, porque a mí sí, nunca llegabas a estudiar, por ejemplo, la etapa más moderna, la de la transición democrática, ya llegabas casi al verano y eso iba muy rápido y no te enterabas nunca de lo que había pasado. O el epígrafe famoso del descubrimiento de América, que seguimos RQR con que América estaba por descubrir, ¿no? Que es una visión que me parece que y ahí es donde yo creo que falla el punto, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la imagen de la gente? Pues la calle Narváez, sin saber realmente quién fue Narváez, porque eso no se estudia de una manera correcta en los libros de texto, o estudiar la Guerra Civil Española, pues de alguna manera hay muchísimas lagunas y no se está haciendo realmente un trabajo honesto, como por ejemplo cuando tú vas a Chile y hay un museo maravilloso sobre lo que sucedió para que todo el mundo lo conozca, como decíais en Auschwitz, cuando vas al Museo Judío en Berlín y ves lo que ha pasado, pero de una manera sin revancha, sencillamente para saber lo que sucedió. Y en España nos cuesta, yo creo, todavía trabajo verlo, y es lo que dice Sonia, que es la realidad silenciosa, que no nos damos cuenta y que nos entra por los poros, que si a ti no te toca vivir una realidad, no eres consciente, porque los que más o menos, yo, mujer blanca heterosexual, no tengo que enfrentarme a muchísimas realidades. Y nos sorprende que salga Pablo Alborán diciendo que tiene que destaparse y salir del armario. Pues si este chico ha sentido esa necesidad porque es homosexual y él piensa que necesita decirlo y hacer noticia, es porque a lo mejor los que no somos homosexuales desconocemos absolutamente la realidad de las personas homosexuales, y ya nos digo, por no poner el tema hoy en la mesa, que deberíamos tocarlo, por ejemplo, de las transexuales, que yo estoy flipando las burradas que se están diciendo, negarle derechos a personas a ser mujer o a ser lo que sienten que son porque lo son, y al final yo que estoy ahora empapándome mucho de este tema, me doy cuenta desde la humildad de que no tengo ni idea. Es una realidad que si no vivo en mi casa, yo no sé, por el calvario que pasa una familia de repente cuando un niño de 3 años dice que no es niño y que es niña, por ejemplo. Pues hemos ido comiendo las cosas en los libros de texto, en la tele, en los documentales, incluso, y ya lo dejo ahí, pero os hacían una editorial una referencia a la guerra civil. Es que incluso cuando hablo de guerra civil, en mi opinión, está mal dicho. Fue un golpe de Estado y una resistencia de las personas que defendían el régimen legítimo. Cuando hablamos de guerra civil estamos poniendo al mismo nivel a las víctimas y a sus verdugos. Y no fue una guerra civil en realidad, fue un golpe de Estado y una resistencia de las clases populares que salieron a defender la legitimidad de un gobierno democrático con la azadilla que tenían en su casa, porque no tenían cómo defenderse. Pero al final Bea, tenemos que ir terminando, Bea. Tenemos que ir terminando. Sí, con eso termino. Pero al final nosotros mismos, de buena fe, seguimos perpetuando palabras como el descubrimiento de América o la Guerra Civil Española, cuando deberíamos mirar un poquillo, creo, con más justicia la historia. Tenéis 15 segundos cada uno para hacer una reflexión final, y empiezo por ti, Eduardo, para evitar que te me enrolles. No, yo soy de los que digo que
debemos de ser consecuentes con lo que cada uno de nosotros hacemos y trasladamos, por lo menos en este caso, a los que tenemos la obligación de trasladar nuestro conocimiento. En este caso yo tengo mis 2 hijos que trato de trasladarle los valores, que evidentemente son los valores que defiendo todos los días, el que todos seamos iguales, el no haber diferencia entre unos y otros, el no haber diferencia entre unas y otras, el que seamos capaces de convivir en armonía. Edu, hay que terminar. Manu. Ahí lo dejo. Manu. Yo siempre lo he tenido muy claro en este sentido. Creo que la historia debe servir para conocer nuestro pasado, interpretar mejor nuestro presente y afrontar el futuro sin cometer los errores que se cometieron. María José. Uno de los aspectos también que está sufriendo el revisionismo es el de la transición, lo que se vivió en los años de la transición. Y creo que independientemente de cómo ahora mismo se pueda juzgar ese proceso histórico, que ninguno por edad lo vivimos, quiero resaltar los valores, ese compromiso que hubo entre todos para intentar salir para adelante. Y creo que eso nos debería dar hacer una reflexión como generación de cómo podemos librar todos estos enemigos que se están creando en esta sociedad, todos estos monstruos que están saliendo, y cómo entre todos, independientemente de cada ideología, podemos luchar todos juntos para ese futuro que queremos hacer. Sonia. Yo invito a la reflexión desde el punto de vista feminista y decir que nuestras ciudades están llenas de monumentos y de nombres de señoros que hicieron la guerra, de señoros que vulneraron derechos, de señoros que hicieron, hacen y si no lo remediamos seguirán haciendo muchísimo daño a nuestra ciudadanía y a nuestro Estado de Derecho. Pablo. Yo estoy un poco en línea con Manuel. Yo creo que debemos conocer el pasado, lo que ha ocurrido, no hacer apología de ello, sobre todo para, de cara al futuro, no repetir los errores que hemos cometido antes y tener una sociedad mucho más igualitaria para todos.